Profe, Sí, ¿hasta qué clase entra el certamen? debería ser hasta esta. ¿Y qué número es? Esta es la clase 8 y la próxima semana es solamente clase de ejercicios. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? De nada. Bien, entonces, recordando la semana, perdón, el lunes quedamos en este ejercicio, en resolver este problema. Teníamos esta función, lo que ya encontramos fue su dominio. Encontramos que x pertenece al intervalo menos un medio, coma 3 medios. Ya vimos que f es estrictamente decreciente y lo que estaría faltando por ver es encontrar recorrido de f y su inversa. Bien, antes de ver eso, quiero hacer una observación muy útil. Eh, si f es una función estrictamente monótona, entonces es inyectiva. ¿Sí? Esta observación es buena, es útil. Entonces, si una función es estrictamente monótona, es decir, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, la función es inyectiva, ¿sí? Esto viene o es directo, ya que si x es diferente de y, implica que, bueno, tenemos dos casos, que x es menor que y o, o exclusivo x es mayor que y, ¿sí? Entonces, esto va a implicar, como f es estrictamente monótona, que vamos a tener entonces que f de x es mayor o menor que f de y, dependiendo si es monótona creciente o decreciente, estrictamente monótona. Entonces esto me va a decir que f de x va a ser distinto de f de y. ¿Ya? Entonces f es inyectiva. O sea, sí, f es inyectiva por esto de acá, al ser estrictamente monótona. Entonces eso es muy útil y aplica en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si ya vimos que la función es estrictamente decreciente, entonces la función f es inyectiva. ¿Sí? Entonces en este caso, f es inyectiva. Inyectiva. Bien, vamos entonces a la parte 3. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Llegué medio tarde, profe. ¿Qué había Sí, explicado? sí. Expliqué que cuando una función es estrictamente monótona, es decir, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces la función es inyectiva. Es Ah, un ya. ¿Y resultado qué es una función bien. monótona? Monótona, recordemos que es cuando es creciente o decreciente. Y estrictamente monótona cuando es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, como la función es creciente, pues, supongamos algo así, entonces es inyectiva, ¿ya? Estrictamente creciente. Lo mismo si fuera decreciente, por ejemplo. Así. Entonces la función es Ah, ya. inyectiva. Gracias. ¿Sí? Bien, entonces encontremos el recorrido de f. Nosotros tenemos que, bueno, recordando el recorrido de f, recorrido de la función f, por definición son los i en R, tal que existe un x en el dominio de f y f de x
es igual a y. ¿Sí? Ese sería entonces el recorrido de la función f. Entonces, en este caso, sea y perteneciente a R, y supongamos entonces que y es igual a f de x, que en este caso particular es la raíz de 2 menos la raíz de 2x más 1. Entonces estamos ahí, y lo que hay que hacer entonces es despejar el y, perdón, el x en función de él. Entonces bien, esto, si lo juntamos, me queda que y es igual a la raíz de 2 menos raíz de 2x más 1. Podemos elevar al cuadrado. La función está bien definida, por lo tanto esto es mayor o igual que 0. Podemos elevar al cuadrado sin problemas. Esto es equivalente a que y al cuadrado sea igual a 2 menos raíz de 2x más 1. Bien, si reordenamos esto un poco, paso esta raíz al lado izquierdo, me quedaría raíz de 2x más 1 es igual a 2 menos y al cuadrado. Aquí inmediatamente notamos lo siguiente. Tenemos que esto es una raíz que es mayor o igual que 0. Y acá tengo 2 menos y al cuadrado. Como esto es mayor o igual que 0, yo necesito que esto sea igualmente mayor o igual que 0. Ah, y antes como observación, de aquí yo también concluyo que el i es mayor o igual que 0. Ya eso se me había olvidado decirles. Y es mayor o igual que 0. ¿Por qué es mayor o igual que 0? Porque es igual a una raíz. Entonces la raíz es siempre positiva, por lo tanto el i es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces esa es una primera condición para el i. Y de acá yo obtengo otra condición para el i, que sería que 2 menos i al cuadrado es mayor o igual que 0. Bien. Si resolvemos esta parte de acá primero, esto ustedes lo pueden hacer inmediato o después, en el orden que ustedes quieran. Me quedaría 2i mayor o igual que 2 mayor o igual que y al cuadrado. Si saco raíz, me queda que 2 en raíz es mayor o igual que valor absoluto de i. Pero nosotros sabemos que i es mayor o igual que 0, por lo tanto esto es igual a i. Bien, entonces nosotros acá sacamos que raíz de 2 es mayor o igual que i. ¿Sí? Entonces tenemos esta restricción de acá y esta restricción de acá para el i. ¿Sí? Bien, entonces esas dos restricciones tenemos hasta el momento para el i. Ahora, si seguimos trabajando esto, elevamos al cuadrado y me queda que 2x más 1 es igual a 2 menos i al cuadrado y todo esto al cuadrado. Si sigo despejando, entonces yo voy a obtener que x es igual a 2 menos i al cuadrado menos 1 y todo dividido en 2. Todo eso dividido en 2. ¿Sí? Entonces, para un i, yo puedo encontrar que el x tiene que ser de esa manera. ¿Sí? ¿Y qué cumple el i? Que el i está entre 0 y raíz de 2. O si quieren lo pongo en el otro sentido que eso. Bien, entonces despejé el i. Despejé el i. Yo me tendría que cerciorar que este x está bien definido. Es decir, que el x efectivamente pertenece al menos un medio, coma 3 medios, que es el dominio. Si la última parte de la clase pasada, aquí vemos que el dominio de la función era ese. Entonces, en ese punto, en ese conjunto debería estar el x. Ya, voy a hacer estos pasos para verificar y para que vayamos viendo que todo está bien, ¿ya? Y que al final esta restricción de acá
se despeja también pidiéndole que X esté en este intervalo. Bien, entonces, ya, entonces yo despejé el X como I2 menos I al cuadrado menos 1 dividido en 2. ¿Está todo claro hasta este punto? Sí. Además, Sí, profe. sí, perfecto. Además, yo sé que este X tiene que estar en el dominio, entonces tiene que estar en el conjunto menos 1 medio, 3 medios. Entonces yo quiero que el X esté ahí, por lo tanto esta expresión de acá tiene que estar ahí. Entonces menos 2 menos I al cuadrado menos 1 dividido en 2 tiene que ser menor o igual que 3 medios y mayor o igual que menos 1 medio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo despejar, sumar 1 medio. Aquí me quedaría 0 menor o igual que 2 menos I al cuadrado dividido en 2. Estoy pasando este 1 medio a ambos lados, sumando. Y aquí me quedaría entonces un 2. Ahora multiplico por 2 y me queda entonces que 0 menor o igual que 2 menos I al cuadrado menor o igual que 4. Yo puedo sacar raíz. Me queda entonces que 0 es menor o igual que 2 menos I al cuadrado. Sí. Y esto es menor o igual que 2. ¿Sí? Yo sé que esto ya está bien definido, porque yo dije que esto es mayor o igual que 0. Profe, ¿de dónde sacó el 2? ¿De arriba? Este, El de al lado, el de al lado. Izquierda ese, es. ¿Sí? porque sumé 3 medios más 1 medio. Entonces me quedaría 4 medios. Ah, ya. ¿Sí? Ah. Esto es 3 medios más 1 medio. Ok. Más 1 medio. Sí, perfecto. Entonces ahora, si resto 2, me queda menos 2, menor o igual que menos I al cuadrado, menor o igual que 0. Si multiplico por menos 1, me queda 2, mayor o igual que I al cuadrado, mayor o igual que 0. Y si saco raíz, si se dan cuenta, obtengo lo mismo que obtuve anteriormente, que raíz de 2 mayor o igual que I, y esto es mayor o igual que 0. Ya sabiendo de antemano que I es mayor o igual que 0, ¿ya? Porque si no tendría que poner ahí el valor absoluto. Bien, entonces llegamos a la misma conclusión que antes. Entonces ustedes tienen como dos formas, y para cerciorarse siempre quizás es bueno que hagan esto, ¿ya? Sobre todo cuando ustedes trabajan con un dominio más pequeño que el dominio original. Por ejemplo, ¿a qué quiero llegar con esto? Supónganse que nosotros restringimos la función f, en lugar de que sea del menos 1 medio al 3 medio, la restringimos, por ejemplo, al la restringimos, por ejemplo, al 0,3 medios, o al 0,1 mejor, 0,1. Entonces, cuando nosotros despejemos todo esto, nosotros de igual manera vamos a encontrar esta restricción para el i. Pero el x está, en ese caso, estaría en el 0,1. Entonces nosotros vamos, y en este caso de acá, tendríamos que haber puesto acá 0 y acá 1. Y resolvemos todo esto de igual manera, pero con 0 y 1. Y vamos entonces a llegar a otro resultado para el i, ¿ya? En este caso es 0 menor o igual que 2, pero si es que achicamos el dominio van a ser menos valores. ¿Ya? Entonces, por eso es importante igual hacer esto, verificarlo.
En este caso es el menos 1 medio, 3 medios, entonces obtenemos esto. Pero si fuera otro dominio más pequeño, obtendríamos un recorrido más pequeño. Quizás después les muestro un gráfico y eso quedaría un poco más claro. El recorrido de f entonces, siempre me equivoco, recorrido de f es igual a al 0, raíz de 2. Ese sería entonces el recorrido de la función f. Bien, y si el recorrido de la función f es s, y nosotros definimos la función la definimos así, f, que va del menos 3 medios al, me estoy confundiendo, del menos 1 medio al 3 medios, y que llega al 0, raíz de 2, tal que un x me lo lleva a raíz de 2 menos raíz de 2x más 1, entonces f es inyectiva y sobreyectiva. En otras palabras, biyectiva. ¿Ya? Porque es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, así f es invertible. La sobreyectiva es cuando, o sea, como el nombre que usted le dice a la epiyectiva, ¿no? Sí, es biyectiva. Vale, vale. Eso es epiyectiva. ¿Sí? Entonces f es invertible, ¿ya? Porque está definida bien en su dominio, es inyectiva y sobreyectiva. Y f a la menos 1 de x va a ser nada más y nada menos que lo que nosotros despejamos. Esto que está acá. Y menos 2 menos y al cuadrado menos 1 dividido en 2. Nosotros acá simplemente le cambiamos el nombre y le ponemos x. 2 menos x al cuadrado menos 1 dividido en 2. ¿Sí? Es lo que yo hice al despejar el x en función de y. Tomo este despeje y esta al final pasa a ser mi f a la menos 1. Nada más que cambio el x por y, ¿ya? Para que utilizamos la función en función, valga la redundancia, de x, ¿ya? Las funciones las escribimos en variable x. Entonces, esa sería la función inversa, ¿sí? Ese sería f a la menos 1. Entonces, lo que está pasando acá, voy a hacer más cálculos, esto no es parte del ejercicio, pero para que ustedes vean que estamos en lo correcto. ¿Qué pasa si hacemos f de f a la menos 1 de x? ¿Qué deberíamos obtener? ¿A qué debería ser igual a esto? Chiquillos. Volvamos a la clase Esa pasada. es la función invertida. O sea, inversa. Recordemos que ¿sí? La función inversa Sería, compuesta con la función me tiene que dar la identidad. Y la identidad corresponde a x. Yo les decía que era x. ¿Sí? Entonces, volviendo esto acá, la función, a ver, voy a f compuesto con f a la menos 1 de x, tiene que ser igual a x, ¿ya? Que es la identidad. Entonces hagamos este cálculo. F compuesto con f a la menos 1 de x es lo mismo que f evaluado en f a la menos 1 de x. Y en este caso, ¿qué sería? F de x es la raíz de 2 menos 2, aquí yo tendría que poner el x, menos 1.
pero ahora el x es f a la menos 1. Entonces aquí voy a poner el f a la menos 1. Y me quedaría entonces, ya lo voy a poner en rojo, 2 menos x al cuadrado menos 1 dividido en 2. Y esto menos 1. Entonces aquí, bueno, estamos estudiando composición, la inversa y todo eso. Bien, entonces aquí yo tengo que despejar, o más que despejar, desarrollar esto. Simplifico esos dos, me estaría quedando 2 menos la raíz de 2 menos x al cuadrado menos 1 con menos 1, 0. ¿Ya? Entonces me queda solamente eso. Tengo 2 menos x al cuadrado en raíz. Entonces puedo cambiar la raíz de algo al cuadrado por el valor absoluto. Pero nosotros sabemos que por cómo está definida la función, es decir, este x, que sería del dominio de la función inversa, estaría en el 0, raíz de 2. ¿Ya? Por lo tanto, esto es mayor o igual que 0. Entonces yo puedo simplemente sacar el valor absoluto y me queda 2 menos, paréntesis, x al cuadrado. Si saco el paréntesis, me quedaría entonces 2 menos 2, y menos menos me quedaría x al cuadrado. Y esto sería igual a valor absoluto de x, pero como x es mayor o igual que 0, esto es igual a x. ¿Sí? Entonces comprobamos que se cumple esto, los cálculos están bien hechos, que f compuesto con f a la menos 1 me da x, ¿ya? Como tiene que pasar. ¿Sí? Eso a mí también justifica eso. Bien, ¿alguna duda con estos cálculos? Aquí termina el ejercicio, bueno, en realidad terminaba acá, ahí ya calculamos la inversa. Esto era ya más que nada para que Profe, vean, ¿sí? consulta, no, me queda una duda. ¿Cómo le hizo para que saliera el menos uno quedara en cero? Ah, ya, porque ahí lo que me está quedando es, me quedaría dentro de la raíz 2 menos x, a ver, no, lo que me pasa es que yo me equivoqué. La función es más 1, perdón, Ah, ya, ya. ahí sí. Sí, ya, por eso como que lo hice en mi mente, pero estaba mal escrito ahí ya. Entonces, gracias por esa observación. Si no, me hubiera quedado mal ahí. Ese es un más 1 porque la función es con más 1. ¿Ya? Por eso. Profe, Muchas gracias. ¿Sí? al final me quedó una duda. ¿Sí? ¿Cómo hizo para descartar el valor absoluto? Ya. Entonces, eh, ya, eso quizás también es bueno que le explique un poco. La función f a la menos 1 de x, lo que hace es que va del recorrido de f, es decir, desde el 0, raíz de 2, a el dominio de f, que sería menos 1/2, 3 medios. ¿Sí? Eso es lo que hace esta función. Si se dan cuenta, la función f va desde el menos 1/2 al raíz de, perdón, menos 1/2 al 3 medios, al 0, raíz de 2. Entonces f a la menos 1 hace lo inverso. De este conjunto llega a este. ¿Ya? Entonces eso es los conjuntos donde está definida la función f a la menos 1. Entonces f a la menos 1 está definida en esos conjuntos. ¿Y qué hace? Toma un x y me lo lleva a lo que despejamos, que era 2 menos x al cuadrado menos 1, y todo eso dividido en 2. Entonces, esa es la función f a la menos 1. Esta es la función que yo entonces puse acá. ¿Sí? Entonces, yo para evaluar esto, lo que hago es evaluar x en este conjunto. Este es el dominio de f a la menos 1, entonces ese x de ahí pertenece a ese conjunto. Por lo tanto, por eso yo puedo hacer esto de acá, sacar los valores absolutos simplemente. Porque como
porque 0 está, perdón, x está en 0 como raíz de 2, entonces yo inmediatamente digo que 2 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0, y análogamente en esto de acá, valor absoluto de x es simplemente x. ¿Por qué? Porque x está en un intervalo positivo, ya está en un intervalo positivo que es ese de ahí. Entonces esa es la razón de por qué yo puedo sacar esos números del valor absoluto. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con esto? Lo que me importa a mí es que entiendan bien los conceptos, ¿ya? El despeje de seguro lo pueden hacer haciendo harto ejercicio, pero lo importante es que entiendan qué pasa con la función, por qué me da x, por qué los conjuntos se invierten. ¿Hay alguna duda con eso? Bien, si me dan un segundo, vamos de nuevo a GeoGebra. Entonces, les voy a compartir ahora esto. Y grafiquemos la función. Esta función es 2 menos la raíz de 2x más 1. A ver esto. Bien, esa es la función entonces con la que nosotros estamos trabajando. Si se dan cuenta, yo inmediatamente solo puse la función y este inmediatamente grafica simplemente el dominio donde está bien definida, que es en el 1 medio y en el al 3 medios. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la función f que estamos trabajando. Si se dan cuenta es decreciente, es inyectiva y está bien definida en este conjunto. Y si graficamos la función inversa, ¿cómo sería lo que, qué creen ustedes que va a pasar? Entonces sería esto dividido en 2, no, en paréntesis, 2 menos x al cuadrado, menos 1 dividido en 2. Y yo necesito que el x esté en menor o igual que raíz de 2 y mayor o igual que 0. Bien. Bien, entonces si se dan cuenta, esta función, si yo grafico y igual 3 medios, y igual 1 medio, y pongamos también el x igual 0, y el x igual raíz de 2. ¿Sí? Entonces voy a sacar la función original. ¿Esto acá qué es? Parece que debería ser menos 1 medio, ¿no, profe? Sí. Sí, gracias. Eso, menos 1 medio, ahí sí. Gracias. Entonces se dan cuenta que al final se están invirtiendo los conjuntos. La función, esta función, si bien no está definida en todos los, o sea, esta función está definida en todos los reales, si es que yo no pongo la restricción, la función se extiende y tiene una gráfica mucho más larga, pero por eso yo tengo que restringirla para que sea efectivamente la inversa, porque si no, se extiende a muchos más valores. Entonces, si yo la restringo al recorrido, ¿ya? Al recorrido de la función f, si se dan cuenta, efectivamente ese es el recorrido. Em,
desde el 0 hasta... ¿Y por qué se queda como un poco más arriba? Bueno, tengo acá el menos un medio, el 3 medios, y eso entonces pasan a ser el recorrido de la función inversa, ¿ya? Si se dan cuenta, eso sería entonces, ahí estaría comprendida la función entre esos valores. Por otro lado, el dominio de la función pasa a ser el recorrido de la función f, que serían eso de ahí. Y, ¿qué me falta? X igual 0, que es el eje X, entonces por eso se ve en verde, ¿ya? Entonces, el dominio sería del 0 al raíz de 2, que viene a ser el recorrido de la función f. ¿Ya? Y antes no se estaba mostrando bien porque no tenía graficada. Para mostrar esa yo tendría que poner i igual raíz de 2. ¿Sí? Y se dan cuenta que i, podemos ver que el mayor valor que toma la función f es raíz de 2. ¿Sí? Entonces eso es gráficamente lo que hicimos en el papel. Entonces esta función está acotada por arriba por raíz de 2, abajo por 0, entonces el recorrido es del 0 al raíz de 2, y ese pasa a ser entonces el dominio de la función inversa, ¿ya? Del 0 al raíz de 2. Por eso se invierten los dominios, ¿ya? Porque es la función inversa. Lo podemos ver aquí gráficamente. Bien. Sí, sí, o sea, básicamente es que la función se da vuelta, ¿ya? Por eso es como que se invierte. Aquí como que complica un poco verla, pero si ustedes giran la cabeza, básicamente la función g como que da vuelta a la forma de la función f, ¿ya? Sí, o así, ¿ya? Pero es porque una es la inversa de la otra, ¿ya? Bien. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a los problemas de planteo que tenemos que revisar hoy. Bien. Ya, entonces, a modo de resumen, recuerden que para calcular el recorrido, en general lo que uno hace es despejar la función inversa, entre comillas, que sería x en función de y, ¿ya? Uno hace eso, uno restringe y puede encontrar el recorrido de la función, ¿ya? Como les decía, si nosotros achicamos el dominio de la función, esto también va a afectar el dominio, o perdón, el recorrido de la función. Entonces habría que hacer otro análisis, que fue este que hicimos acá. Pero como está en dominio completo, entonces obtengo el recorrido completo. Y entonces esa función viene también a ser la inversa. Si esa de ahí es la f a la menos 1. Y cuando yo defino f a la menos 1, el conjunto de partida de una es el conjunto de llegada de la otra. Y viceversa. Bien, vamos entonces a los problemas de planteo. Y el primero dice así. Ya, ¿cuál es la idea de estos problemas de planteo? Es que ustedes modelen la situación del problema con una función. Principalmente es eso. No le vamos, o estos problemas no piden tanto como que estudien el crecimiento o la inversa ni nada de eso, sino es como materia aparte, pero que utiliza las funciones para modelar, para que ustedes empiecen a desarrollar esas herramientas de que una situación real yo la pueda modelar matemáticamente en el papel,
Esa es la idea. Bien, entonces, el primer problema dice encontrar una relación lineal que exprese la relación entre la temperatura medida en grados Celsius y la temperatura medida en grados Fahrenheit. Para tal efecto, utilizar el hecho de que el agua se congela a 0 grados Celsius, que equivale a 32 grados Fahrenheit, y ebulle a 100 grados Celsius, o 212 Fahrenheit, siendo lo anterior válido a nivel del mar. Eso es un detalle que para dar más información, pero no influye mucho. Y por último, me piden utilizar la relación obtenida para pasar 72 Fahrenheit a Celsius. ¿Sí? Entonces, lo primero es esta información muy importante, que nos dicen que la relación que tenemos que encontrar es lineal, una relación lineal. ¿Qué es una relación lineal? Básicamente una recta. Es decir, que los Celsius son igual a una constante A por los Fahrenheit más otra constante B, ¿ya? Con A y B números reales. ¿Sí? Eso es una relación lineal. Si se dan cuenta, yo acá estoy diciendo que los Celsius se escriben como Fahrenheit en una relación lineal. Pero yo podría hacer lo mismo en el otro sentido, ¿ya? Vamos a llegar a la misma respuesta, quizá una en función de la otra, pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí Celsius está en función de Fahrenheit, que es igual a A por F más B. La información, el problema, ¿qué me dice? Que si los Fahrenheit son 32, entonces, si yo pongo acá, reemplazo F por 32, me queda 32A más B, y esto es igual a la temperatura en Celsius, que sería 0. 0. Eso entonces, la primera información. Y la segunda me dice que a 100 grados Celsius, yo obtengo 212 Fahrenheit. Entonces, tengo estas dos ecuaciones, un sistema de ecuaciones, yo tengo entonces que despejarlo. ¿Está claro cómo obtuve este sistema? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bien, muchas formas pueden despejar una variable en función de la otra. Aquí lo que me gusta a mí es, en este caso, a esta le voy a restar la de arriba. ¿Sí? Entonces me quedaría 100 menos 0, 100. 212 menos 32A, me quedaría A, 0 y 180, ¿no? 180A. Y B menos B es 0B. Entonces, esa sería la expresión. Y rápidamente entonces yo encuentro el A, que me dice que es entonces 100 dividido en 180, que es lo mismo que tener 5 novenos. ¿Sí? Entonces ese sería el valor del A. Obteniendo yo el A, ya puedo despejar el B. ¿Por qué? Porque el B es menos 32A. Yo calculé el A ya, es 32 por 5 dividido en 9. De esto entonces yo concluyo que, volviendo y recopilando la información, los grados Celsius en función de los Fahrenheit es igual a 5 novenos factor de la temperatura en Fahrenheit menos 32. ¿Sí? Simplemente reemplacé esto en esta fórmula, en la primera que había puesto. El A es 5 novenos, el B es menos 32 por 5 novenos, y factorizo entonces por 5 novenos, y obtengo esa fórmula que ustedes ven ahí, la cual
la fórmula que ustedes utilizan, ya que han visto, no sé, en su ramo de química, en el colegio puede ser también, para pasar de Celsius a Fahrenheit. Y el problema me pide que pase de 72 Fahrenheit a Celsius. Entonces, bien, la fórmula es llegar y reemplazar Celsius en función de Fahrenheit, voy a evaluar en 72. ¿Sí? 72, y entonces me quedaría 5 novenos por 72 menos 32. Sería entonces 72 menos 32 son 40. 5 por 40 dividido en 9. Bueno, acá no se puede simplificar, simplemente voy a multiplicar 200 dividido en 9. Entonces, esa sería la temperatura en Celsius. Bien, ¿alguna duda con este primer ejercicio de planteo? ¿Alguna Eso duda? que le quedó en menos 32, ¿cómo lo hizo? Ya, voy a hacer ahí con más detalle entonces. Si yo reemplazo directamente las constantes que me dieron acá, me quedaría que los grados Celsius es igual a la A, que me dio 5 novenos, por el F, menos lo que me dio el B, y el B me dio esto de acá, menos 32 por 5 novenos. Yo no multipliqué inmediatamente porque sabía que podía hacer esta factorización. Entonces factorizo acá por 5 novenos, y me queda entonces F menos 32. Por eso me queda así. No, sí, No sí, hay- eso lo entendí. Pero lo del que llegó a 32A, porque no es cierto que hizo el sistema. ¿Sí? Y el B restó el 212 menos 32, ¿cierto? ¿Sí? Y el 32 después lo tomó como negativo, ¿no? No, yo despejé de esta acá, despejé que B, pasando el menos 32 al otro lado, menos 32A. Por eso. Ah, ya. Ahí sí, De sí, esta vale. despejo entonces el B, en función de la A, me quedaría B igual menos 32A. Y reemplazo la que ya había obtenido ahí. Sí, ese paso quizá tampoco lo expliqué bien. Por eso. Ahora sí, Sí, ¿sí profe, quedó claro. claro? Sí, Ya, profe. genial. Profe, Bien, ¿sí? y no se podría calcular también como cuando uno enseña en el colegio con la pendiente y todo eso de una función lineal. Sí, sí, es lo mismo. Bien. Nosotros tenemos acá eh, 2 puntos. Tenemos, perdón, 4 puntos, o sea, 2 pares de puntos. Y podemos ocupar la fórmula recta de la punto, 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 ¿ya? Esa que dice algo así como I menos I0 es igual a I1 menos I0 dividido en X1 menos X0, factor de X menos X0, ¿sí? Ustedes pueden ocupar esa fórmula, ahí obtendrían ustedes directamente la y obtendrían también el B desarrollando esto. Y ahí deberían llegar a lo mismo. También se puede ocupar eso. Bien, ¿alguna otra pregunta de este problema? Continuemos entonces, seguir avanzando lo más posible. Bien, segundo problema. Un alambre de 60 centímetros de largo se dobla en 4 segmentos con forma de rectángulos, cuyo lado más corto mide X. Bien, entonces la situación, primero dibujémosla antes de ir a al problema, a las preguntas.
bueno, que la pregunta 1 dice, escriba el área comprendida por el rectángulo en función de x. Entonces, lo que nosotros tenemos es un alambre que mide x centímetros. Esa distancia mide x. Ya ese es el alambre. Y lo que, perdón, estoy mal. El alambre mide 60 centímetros. 60 centímetros. Ahí, 60. Eso es lo que mide el alambre. Y yo acá formo, de esto, yo formo entonces un rectángulo. Un rectángulo. Me dicen que el lado más corto de este rectángulo mide x. Entonces pongamos que eso vale x. Y bueno, al ser un rectángulo, este lado de acá también vale x. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, yo estoy acá sacando un pedacito que vale x. Lo pongo ahí. Estoy sacando otro pedacito acá que vale x. Lo pongo ahí. Y entonces acá, ¿cuánto me está quedando? Ese pedazo ahí, ¿cuánto me diría? 60 menos 2x. Muy bien. Vale 60 menos 2x. Y entonces esto que me está quedando es lo que yo voy a utilizar para distribuir en estos dos trozos de acá. En ese de ahí y en ese de ahí. Por lo tanto, ¿cuánto me diría cada uno de esos trozos? 30 menos x. Muy bien. Es decir, la mitad de lo que me quedó, ¿cierto? Que sería 60 menos 2x dividido en 2. Y sería entonces 30 menos x. Bien, ¿alguna duda en este modelo? ¿Cómo llegamos a esto? Voy a poner que esto es igual a 60 menos 2x dividido en 2, ¿ya? Que eso sería el trozo que me quedó ahí. Bien, ¿alguna duda con esto? Ya tenemos la situación modelada en función de x. En general eso es lo más difícil. Bien, entonces, respondamos ahora a la pregunta 1. Por problema 1. Escribir el área de este rectángulo en función de x. ¿Cuánto sería el área? X por 30 30 menos X. menos 2X. Sí, muy bien. X por 30 menos x, ¿cierto? El lado largo por el ancho. Eso sería entonces el área y eso es, ¿ya? Eso sería el área entonces. Si quieren, ustedes pueden trabajar un poco más la expresión, es que haría 30x menos x al cuadrado. Bien, ahora el problema me dice lo siguiente, 2. Encontrar los valores de x para los cuales la expresión encontrada anteriormente tiene sentido físico. ¿Qué restricciones creen que x debe tener para que esto tenga sentido? Que sea Menor a positivo. 30. Ya, Menor a muy bien, 30. muy bien, ¿cierto? Es decir, primero que todo, el x tiene que ser positivo, porque esto de acá tiene que ser una distancia, no puede ser una distancia negativa, y tampoco puede ser 0, porque si no me quedaría con el mismo alambre, ¿ya? Entonces lo primero es que x es mayor que 0. Y por otro lado, yo no puedo tener que el x sea igual a 30, ¿ya? Porque al final, ¿qué pasa si el x vale 30? Lo que estoy haciendo es dividir el alambre en 2, cada uno de 30, y entonces no puedo formar un rectángulo porque tengo solamente 2 trozos. Tendría que sí o sí cortar otro y al final el 30 se disminuye, ¿ya? Eso también lo pueden ver, eso es como una explicación más lógica, pero también lo pueden ver desde la función. El x tiene que ser mayor que 0, y además el área no puede ser negativa, por lo tanto el x también tiene que ser menor que 30, ¿ya? Entonces de esas dos maneras lo pueden ver.
y concluimos entonces, perdón, menor que 30. Entonces, podemos decir que el X está del 0 al 30. ¿Sí? Profe, ¿Alguna duda con eso? ¿Sí? no se podría decir que X tiene que ser menor a 15, porque si es que es 15 quedaría un cuadrado. Ya, pero un cuadrado cae dentro de de un rectángulo, o sea, al final es un rectángulo de lados iguales, ¿ya? Entonces, esto es una situación más general, pero no restringe a que el problema nos entregue un cuadrado. Así que por ese lado no hay problema. Pero sí, sí entiendo a lo que va, pero hay que ver que un cuadrado también es como un rectángulo que tiene sus dos lados iguales. Nada más que eso. De hecho, vamos a ver en la pregunta que viene, que un cuadrado es lo que vamos a formar. ¿Alguna pregunta más con este punto? Bien, entonces la pregunta 3 dice encontrar el o los valores de x que maximizan el área comprendida en el rectángulo formado. Entonces yo tengo que encontrar un x de modo que el rectángulo formado tenga la mayor área posible. Yo entonces voy a tener muchas opciones, pero quiero que elegir la que tiene mayor área. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, yo ya tengo la función del área. La función del área va a ser una parábola que corta en 30 y en 0. ¿Sí? Algo así. Sí, porque yo sé que esto, porque bueno, a de x es igual a 0, sí, solo sí, x es igual a 0 o x es igual a 30. Claudio tiene una consulta. Sí, profesor, si X fuera 29 y se le restara, o sea, y se fuera 30 menos 29, ese ya no sería, X ya no sería el lado más corto. ¿Eso no sería una inconsistencia? Ya, es que, bueno, si usted lo quiere ver por ese sentido, sí tiene razón de de que, de que la función en 30 ya como que cambia el x eh, deja de ser el lado más corto, ¿ya? Y por ese lado, eh, quizás tiene sentido definir solamente con x menor que 15 o menor o igual que 15, pero eh, ahí ya uno cae en temas prácticos. Ese punto de ahí es el 15. Entonces, la función es simétrica respecto a este punto. Ya, entonces, independiente de cómo yo, para cosas prácticas no va a cambiar mucho el problema. O sea, el modelo sigue siendo válido. Pero, siendo más rigurosos, quizás deberíamos considerar solamente x menor o igual que 15. Ya, para que este sea el lado más corto. Siendo más rigurosos, tiene razón, y quizá ese debería ser el lado y poner esa restricción. Pero en la práctica no influye mucho, ¿ya? Y si a usted no le hubieran dicho esto, donde X es el lado más corto, el problema igual uno lo podría haber modelado de esta misma manera y haber llegado a esta función, ¿ya? Profe, Pero es buena observación esa, profe, ¿sí? cuando usted puso el x menor o igual que 15, ¿Sí? si es igual a 15, pasaría a formar un cuadrado. Entonces, estrictamente debería ser menor para que sea un rectángulo y el x tome el mayor valor si
¿Aló? No escuché la última parte. No, porque que si el X es 15, ¿Sí? se va a dibujar un cuadrado. Entonces ahí no hay lado más corto. Entonces el X tiene que ser sí o sí menor que 15 para que haya un lado más corto. Ya. Ya es que ahí ya yo creo que caemos en, en cosas ya. Yo creo que esto de acá, está de más. Probablemente lo pusieron para ayudar un poco al problema y como guiar, pero sin esta información, ustedes podrían haber llegado a lo mismo. ¿Ya? Eso de que el lado más corto vale X, no quiere decir necesariamente que tiene que haber un lado más corto, o en otras palabras, que no puede ser un cuadrado, ¿ya? Sí puede ser un cuadrado y, y entonces lo que... La restricción sí sería si es que consideramos que es el más corto, con menor o igual, ¿ya? Voy a ver el chat. Ya. Ya. Eh, por ahí me dicen que ponga esto. X menor que 30 menos X. No, para mí no pasa por eso, ya, o sea, eh, ya. Más allá de cómo vamos a dar la respuesta, creo que me parece muy bien cómo están ustedes leyendo esto y quizá analizando esto que dice más corto. Em, para ser, más claro y darle una respuesta mejor, yo creo que si ustedes se enfrentaran, por ejemplo, a esto en una prueba, ustedes deberían preguntar, ¿tiene que haber un lado más corto que el otro necesariamente? Y ahí le podríamos nosotros decir sí, no, y ustedes continúan. Si es que, y a lo que voy, si es que no les dicen esto, ustedes igual podrían haber respondido las preguntas, ¿ya? Entonces, no quiero que sientan que esto como que no se puede hacer porque hay muchas, como, quedan muchas cosas que no están claras. Quiero que queden con la tranquilidad de que la situación la pueden llevar a un modelo y que a partir de ese modelo pueden responder las preguntas. Y como les digo, este es un detalle. El problema no está pensado para que haya un lado más corto que el otro, sino eso yo creo que era una ayuda para que ustedes modelaran y pusieran la variable X de alguna forma, para empezar. No sé por qué no puedo ver el chat ahí. Sí, exactamente. Bien, entonces, no sé si les convence lo que les digo o quieren, siguen con dudas respecto a esto. Como yo les digo, no es necesario que haya un lado más, necesariamente más corto que el otro, pueden ser iguales, que ambos midan 15 centímetros. Profe, solo ¿Sí? para saber si estoy seguro, sería que aunque X fuese menor que 15, uno solo podría ver hasta la mitad de la parábola y suponer que el otro lado sería simétrico. Sería lo mismo, ¿no? Es que si nosotros definimos hasta 15, si se dan cuenta, tendríamos este lado de la parábola, que sería esto de acá, y al final la misma información del problema va a estar contenida acá. Es decir, con este modelo que yo puse acá, de
x entre 0 y 30, estoy siendo un poco redundante. Ya estoy siendo un poco redundante al considerar todo esto. Es mejor considerar simplemente esto y considerar este lado de la parábola. El modelo es lo mismo, voy a obtener las mismas respuestas, pero no soy redundante. Entonces, por ese lado, lo que ustedes consideren va a estar bien y les va a permitir entregar las mismas respuestas. Sí, exactamente. 15 es el eje de simetría. Por eso, si que yo defino para menor o igual que 15, que quizá es lo más correcto por cómo me definieron la variable, yo voy a obtener las mismas respuestas. ¿Sí? Y de hecho, calculando el eje de simetría, ¿se recuerdan ustedes cómo se calculaba eso, el eje de simetría? Tengo, Había que sacar el vértice, ¿no? ¿ya? ¿Y cómo es el vértice? Era 2A partido en Menos B, una B. cosa así. Ya, en este caso, ¿cuánto vale A? Menos 1, Menos Menos 1, 1. El B, 30. 30. 30. Ya, entonces el vértice es, el X del vértice le voy a poner es menos B dividido en 2A. Y esto entonces sería menos 30 dividido en 2 por menos 1. Entonces les queda 15. 15. ¿Ya? Entonces por eso el eje de simetría es justo ahí. Y por la gráfica nosotros deducimos que ahí el área es máximo. Entonces, el máximo de este problema es cuando efectivamente yo hago un cuadrado y cada lado vale 15. ¿Ya? Y esa era la idea de este problema. Entonces, más allá de que hay un lado mayor o que otro, el tema era encontrar el área mayor y poder modelar la situación. Entonces, en base a eso, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo no caché eso muy bien de que un cuadrado puede ser un rectángulo. Como que no me destruyó toda la geometría que me pasó en el colegio. Ya, pero ¿cuál es la definición de un rectángulo? Eh, o sea, que es como un cuadrado, pero con un lado más largo. O sea, con dos lados más largos. Ya es que ahí uno tiene que ir a las definiciones, como ¿qué es un rectángulo? ¿Necesariamente tiene un lado más largo que el otro? Yo diría que un rectángulo sería un cuadrilátero donde sus ángulos internos sean de 90 grados. ¿Ya? ¿Y entonces cae la definición de un cuadrado? O sea, ¿un cuadrado cumple esa definición? Y Sí, entonces, ¿por qué hacen la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado? El cuadrado Que tiene sus todos lados sus son lados ¿En el diferentes. iguales, po. colegio? Sí, o ¿O en sea, me general? refiero. Es que es para llamar, ya, no sé, que todo depende de cómo le definan. Por ejemplo, si en el colegio le hubieran dicho, primero le pasan los rectángulos. Tenemos un rectángulo y vamos a llamar los rectángulos que tienen sus cuatro lados iguales, cuadrados. Listo. Ahí tienen una definición. Eh, Así como los triángulos. Tenemos triángulos. El triángulo que tiene todos sus lados iguales se llama triángulo equilátero. Todo depende de la definición. Cuadrados son rectángulos de lados iguales, intentan de eso, así que sumo claro. Bueno, ya eso, chiquillos, creo que se escapa un poco de lo que estamos viendo. Ya quizá podemos entrar en otras discusiones, pero eh, si un cuadrado es un rectángulo, para mí sí, hay que ver la definición. Si ustedes ocupan otra, puede que si ocupan que tienen que tener lados diferentes, entonces no sería. Pero para mí sí es, y en los efectos de este problema, la idea era considerar que sí lo era, ¿ya? Y de hecho el cuadrado es el área que vamos a encontrar de mayor, la figura de mayor área. Ah, ya, ya.
chat está. Ya, tratemos de resolver rápidamente el último problema. En los minutos que quedan, porque avanzamos no mucho por esta discusión, pero bueno. Entonces, nuevamente en el problema 3 me dan un alambre. Tengo un alambre de longitud de 1 metro. Y con esto yo quiero hacer un cuadrado. Ahora sí dicen que es un cuadrado. Y una circunferencia. ¿Sí? Entonces, me piden escribir una función que modele el área encerrada por estas dos figuras. ¿Sí? Entonces, bien, recordemos que lo primero, si yo tengo una circunferencia de radio R, el área de la circunferencia va a ser pi por r al cuadrado. Por otro lado, si tengo un cuadrado del lado A, el área del cuadrado va a ser a al cuadrado. Bien, entonces, al final, el área total, va a poner área total, va a ser el área del círculo más el área del cuadrado. Y esto va a ser entonces a al cuadrado más pi por r al cuadrado. Bien, esto es entonces el área total en función de A y en función de R. A mí me piden encontrar esto en función de la cantidad de alambre cortado. ¿Sí? Entonces, supongamos que... Bien, yo voy a cortar acá A y A, y yo voy a hacer entonces el cuadrado. Por lo tanto, de este trozo de acá yo voy a sacar A y A. Y bueno, ahí dejé solo un poquito y esto me quedaría como para hacer la circunferencia. Entonces de eso yo tendría que hacer la circunferencia. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo relacionar el radio con este A? Bien, yo sé que el perímetro de la circunferencia es 2pi por r, y esto entonces va a ser igual a lo que me queda de alambre, que va a ser 1 menos 4a. ¿Sí? Por lo tanto, el r es 1 menos 4a dividido en 2pi. Con esta información, yo vuelvo y entonces puedo escribirme función del área en función de la arista del cuadrado, o el lado del cuadrado, que sería entonces a al cuadrado más pi por el r al cuadrado, que lo despejé que era 1 menos 4a dividido en 2 pi. Y esto al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Escribiéndolo de manera más corta sería al cuadrado más, puedo simplificar un pi, me quedaría 1 menos 4a al cuadrado dividido en 4pi. Y esa sería entonces la función del área. Entonces, nuevamente, a partir de la situación, calculé el área en función de la arista, del lado del cuadrado y del radio de la circunferencia. Yo necesito encontrar esta función en función de solo una variable. Aquí está en función de A y en función de R. Entonces tengo que encontrar una forma de relacionar A y R. ¿Cómo lo hago? Bien, yo sé que cuento con 1 metro de alambre y con eso voy a hacer las figuras. Entonces, al final, el perímetro de la circunferencia tiene que, sumado al perímetro del cuadrado, me tiene que dar 1, ¿ya? Y eso es básicamente lo que hice acá, que el perímetro de ambas figuras sumados me tiene que dar 1. Y entonces despejé R en función de A, y pude entonces encontrar el área total en función de una sola variable. Y eso sería este problema. ¿Alguna duda con este problema? Profe, ahí se podría seguir desarrollando, ¿no?
El paréntesis Sí, sí, ustedes totalidad. pueden seguir desarrollando, simplificar cosas después y encontrar otra expresión, pero para mí con eso es suficiente. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya, perfecto. Bueno, quedamos hasta acá. Pasamos unos minutos. Quedaron unos ejercicios para revisar. Yo creo que voy a revisar el último de estos el lunes y después vemos otro ejercicio. Pero eso sería entonces la materia para el certamen del próximo sábado, sábado 8. Profe, ejercicio 100 en el certamen.